Eso es para los ancianos, para los viejitos, para nombre, la solterona, para mí no, eso no está padre. Necesitamos una generación, jóvenes, llenos del fuego del Espíritu Santo. Necesitamos una iglesia hambrienta del Espíritu. Solamente de esa manera vamos a reinar en esta tierra. Solamente en esa manera vamos a gobernar. Solamente así se establece el reino de luz, de verdad, de libertad. ¿Por qué vives oprimido? Porque no oras, porque no lees la Biblia, porque no usas tu lenguaje espiritual. Di conmigo, iglesia, Dios es bueno. Gracias. Dios es bueno todo el tiempo y en Cristo tenemos la victoria cuando nosotros lo creemos. Iglesia, nosotros tenemos que entender que el Señor nos llamó a vivir en victoria, en una victoria constante. Y aunque ciertamente vamos a tener pruebas y dificultades en esta tierra, el Señor nos ha entregado la victoria y es cuestión de que nosotros lo creamos, lo tomamos y lo bajemos a nuestra vida para vivir una vida en victoria total. Amén. Una de las herramientas y de los regalos que el Señor nos ha dado para vivir en esa victoria se llama Espíritu Santo, que es la persona de Dios. Pero una de las herramientas que el Espíritu Santo nos regala es el don de hablar en otras lenguas, este lenguaje espiritual. Y hoy quiero platicarte un poco. Y yo hablaba con el Espíritu Santo. Yo no sé si tú sabes, pero Él es mi amigo. Yo platico con Él, yo lo anhelo, yo oro, yo le pregunto y le digo: ¿tú qué quieres hablar a la iglesia? Porque no es la persona que está aquí enfrente, es el Espíritu de Dios quien causa una transformación en tu vida, quien te confronta, quien activa tu fe y quien te restaura. Es el Espíritu Santo, amada iglesia. Y para ti, para mí, tiene que ser completamente normal convivir con el Espíritu Santo fuera de la congregación, todos los días de tu vida, a todas horas. Cuando yo le preguntaba y le decía: Espíritu Santo, ¿qué quieres que hable? Tengo tanto que contar del proceso de salud que acabamos de pasar, muchos testimonios de cómo el Señor nos proveyó de manera tan sobrenatural. Nos llegaron semillas del otro lado del mundo, amada iglesia. Nos mandaron semillas financieras de Madrid, de Chile, de Estados Unidos. Se llama Espíritu Santo. Y créeme que yo quería contarte todo eso, pero el Espíritu Santo me habló muy claro y me dijo: Giselle, yo quiero equipar a mi pueblo para vencer en estos últimos tiempos. Y necesitamos entender que el don de hablar en el Espíritu, de ser llenos del Espíritu Santo, el don de hablar en otro lenguaje, en el lenguaje espiritual, es un regalo para todos aquellos que hemos creído que Jesús es el Señor. Este lenguaje, este regalo no es exclusivo para el pastor, para el ministro, para el mentor. Es para los creyentes, amada iglesia. Es para ti y es para mí. Y solamente tenemos que anhelarlo para poder recibirlo. Pero le pido al Espíritu de Dios que esta mañana nos traiga revelación al corazón, que nos revele su palabra y que nosotros podamos pasar de tener temor a querer anhelar el don de hablar en lenguas. Amén. Hablar en lenguas es un principio muy importante en la vida de un cristiano. Es fundamental para nosotros poder vivir una vida sobrenatural. ¿Sabes por qué hay tanto cristiano desanimado? ¿Sabes por qué hay tanto cristiano carnal? Porque no practica ni vive una relación con el Espíritu Santo, y mucho menos anhela lo que el Espíritu Santo tiene para él. De esos no hay aquí. Amén. No estoy hablando de nosotros, estoy hablando de otros cristianos. Amén.
Es un principio fundamental, amada iglesia, para que tú y yo podamos vivir una vida en el Espíritu. Tenemos y necesitamos anhelar una relación con el Espíritu de Dios. Se tiene que despertar dentro de ti un anhelo genuino por conocer al Espíritu de Dios. Si no se despierta ese anhelo, si tú no quieres conocer al Espíritu Santo y solamente vienes los domingos, vas a seguir viviendo una vida igual a la que todos viven. Y no va a haber una diferencia. Y te digo algo, amada iglesia, el Señor Jesús nos ha llamado a marcar diferencia, a ser diferentes, a ser sal y a ser luz en medio de la oscuridad. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si estamos llenos de nuestros problemas y vacíos de Dios? ¿Y por qué estamos llenos de nuestros problemas? ¿Sabes por qué? Porque tú y yo fuimos diseñados para estar llenos. Pero en lugar de llenarnos del Espíritu, en lugar de llenarnos de la palabra, nos llenamos de la voz del mundo, del problema, del chisme, del pecado, del Facebook, de la serie de Netflix. De eso estamos llenos. Y luego nos preguntamos por qué no hay un cristiano que conquista. Yo te preguntaría, ¿de qué está lleno ese cristiano? ¿Y cómo hace para vencer las pruebas que el mundo natural tiene? Porque la Biblia dice que mientras estemos en esta tierra vamos a tener aflicción, pero que a través de la fe nosotros vencemos al mundo. A través de la fe. ¿Sabes? Hay muchas iglesias, o en la iglesia general en el mundo, se ha dejado de predicar y de practicar el don de hablar en otras lenguas, porque es un poco escandaloso. No vayamos a ofender a la gente, no le vaya a dar miedo y no regrese, ¿sabes? Y callamos esa voz del Espíritu, porque es una voz del Espíritu. Pero ofendemos y entristecemos al Espíritu de Dios con tal de no ofender a la gente. Y nos hemos olvidado que estos son los principios fundamentales, que la iglesia primitiva nació en el fuego del Espíritu Santo, pero lo dejamos de hacer porque nos da pena. Si yo te dijera, empieza y activa tus lenguas ahorita, pensarías probablemente, ¿qué va a decir el hermano que tengo al lado? ¿Sabes qué pensaría yo? Esta mujer es espiritual. Esta mujer se conecta con el cielo, no pierde tiempo. Te digo algo, a mí me importa más lo que Dios piense y diga de mí que la opinión de todo el mundo. Es así. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces ocupamos tiempo en lo que las personas dicen de nosotros y nos olvidamos que tenemos a uno, que tenemos a Jesús hablándole bien de nosotros al Padre. Nos olvidamos que Él constantemente está diciendo, mira papá, ahí está Sergio y te está creyendo, y empieza a hablar de todo lo que has hecho en fe. Pero nos dejamos llevar porque el hermanito dijo algo de mí, porque la otra persona me dijo algo que era mentira, y estamos envueltos en eso y se nos olvida que tenemos a uno que está intercediendo por nosotros todo el tiempo y está hablando a favor de nosotros todo el tiempo. Tenemos que enfocarnos en algo, iglesia. O agradamos a Dios o agradamos a las personas. Amén. Ahora, ¿qué son las lenguas? Las lenguas es la habilidad sobrenatural de hablar un lenguaje
que no hemos estudiado, que no hemos aprendido y que no hemos conocido. Es una habilidad que viene del Espíritu. Es imposible que lo quieras entender con la razón. No es algo natural, es algo espiritual. Es algo espiritual. Cuando nosotros empezamos a hablar en lenguas, nos conectamos directamente con el cielo. Nuestro espíritu se conecta directamente con el lenguaje del cielo y pasa por encima de la razón. ¿Sabes? Hay algunas personas que recibieron este maravilloso regalo de hablar en otras lenguas y solamente hablaron en otras lenguas una vez, 2 veces a lo mejor, pero de pronto la razón se les interpuso y les dijo: eso no tiene sentido. La razón hablando. Ayer retroalimentaba este tema con mi esposo y él me platicaba su experiencia al recibir el don de hablar en otras lenguas. Y fue un lunes cuando vino a casa de oración hace algún tiempo, y aquí él recibió el don de hablar en otras lenguas. Inmediatamente él lo recibió, él no pudo parar de hablar y de hablar y de hablar y de hablar. Todavía en la noche él estaba hablando en otras lenguas y empezó a practicar este lenguaje espiritual los siguientes días en diferentes situaciones, hasta que de pronto vino un pensamiento. Y cuando vino ese pensamiento le decía: Roberto, lo que estás diciendo no tiene sentido. Era su razonamiento diciéndole: estás loco. Entonces él escuchó su mente y empezó a disminuir el hablar en otras lenguas, hasta que hubo un día que en su casa de paz el Espíritu Santo le enseñó. Di conmigo: le enseñó. El Espíritu Santo, amada iglesia, es nuestro maestro, es nuestro guía, quien nos abre la escritura. Y algo que el Espíritu Santo le decía era: el lenguaje celestial es un lenguaje que yo les he dado, que el enemigo no puede entender, no puede interpretar. Es como un código celestial. Es como un código donde el enemigo no puede intervenir. Yo anhelo el hablar en otras lenguas. Lo anhelo con todo mi corazón, porque he comprendido que es un tesoro para enriquecer tu vida espiritual. Porque he comprendido que es así como Dios me revela los misterios del cielo. Cuando nosotros conocemos al Espíritu Santo, amada iglesia, pero le decimos: te quiero a ti, pero no quiero hablar en tu idioma, vamos a estar limitados en nuestra relación con Dios. Porque es como si le dijéramos: mira, Espíritu Santo, yo te amo, pero la verdad no me interesa hablar en tu idioma. Pero cuando le decimos: Espíritu Santo, a lo mejor yo no entiendo nada, pero quiero entender. Yo no lo tengo, pero lo quiero tener. Ahí el Espíritu Santo obra y te quita el temor y te abre el entendimiento para anhelar las cosas del Espíritu. No quieras entender la vida espiritual de manera natural. No quieras entenderlo con tu razón. Cuando nosotros empezamos a hablar en el Espíritu, la razón colapsa. La razón empieza a gritar y empieza a quejarse, porque lo natural siempre va a ir en contra del Espíritu. Pero la mente no fue diseñada para liderarte. El Espíritu Santo sí. El Espíritu dentro de ti es el que gobierna. Y tú tienes que decirle a tu mente: tú no mandas, el Espíritu Santo dentro de mí gobierna y yo lo voy a seguir. Así que mente, tú sigues al Espíritu. Mente, tú sigues al Espíritu.
Así funciona, amada iglesia. Lo natural está aquí, lo espiritual es sobre, por encima de, arriba de. Esa es la vida sobrenatural. Es más allá de nuestras fuerzas, es más allá de nuestro entendimiento natural, es más allá de nuestras finanzas, es más allá de la enfermedad, es más allá del problema que estás pasando. La vida espiritual, la vida de Dios está por encima de todo y te da los recursos para vencer. Te da los recursos para obtener la victoria. Te voy a decir algo, nada pasa primero en lo natural. No, señores. Hay una verdad que es paralela. Primero sucede en el espíritu y después se manifiesta en lo natural. ¿Ya te viste en el espíritu? ¿Ya te viste en el espíritu? Si no te ves en el espíritu, no va a pasar nada. Nada. Pero esta mañana el Espíritu Santo quiere abrirnos los ojos espirituales. La razón, todo lo que no entiende lo rechaza. No lo entiendo, no lo quiero. La razón nunca va a estar de acuerdo con el Espíritu. Primera de Corintios 2:14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, se han de entender, se han de comprender espiritualmente. No estés peleando con la razón. La razón nunca va a comprender la fe. La razón nunca va a comprender las cosas del espíritu. Al contrario, te va a decir 4 cosas por lo que tú estás creyendo es imposible. Te va a presentar argumentos carnales, naturales, que van en contra de la palabra de Dios. Pero si tú estás lleno del Espíritu, tú callas el razonamiento y empiezas a poner por encima de eso la palabra de verdad, la palabra de Dios. ¿Sabes cómo se vencen los procesos, amada iglesia? A través del Espíritu. A través del Espíritu, no hay otra manera. No quieras vivir una vida cristiana en lo natural, vas a fracasar. Y luego terminas decepcionado. No es que Dios no me contestó, es que Dios no me respondió. Yo me preguntaría si al menos tuviste una relación con Dios, donde Él también te hablaba, no nada más tú hablabas en un lenguaje limitado. ¿Sabes? Cuando nosotros oramos en español, estamos limitados. Y lo único que decimos: Señor, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y mira esto, y mira el otro, y mira el otro. Limitados. Y más cuando ni siquiera hay un depósito de la palabra en nosotros. Porque cuando hay palabra, la palabra produce vida. Y tú empiezas a decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Señor, tú eres mi refugio. Señor, tú eres mi ayuda segura en momentos de angustia. Señor, tú eres mi pastor, nada me va a faltar. Aunque esté sola, tú estás conmigo. Las promesas empiezan a cobrar vida. Pero si no estamos llenos de la palabra y no estamos llenos del Espíritu, vamos a fracasar en nuestra vida cristiana. Vamos a vivir una religión más. ¿Sabes? Muchos dicen: no, es que ella es bien religiosa, por eso hablan todo el tiempo en lenguas y está media loca. ¿Sabes lo que es ser religioso? Ser religioso es predicar algo que no vives. Por eso los fariseos eran religiosos, porque oraban públicamente, pero no vivían la palabra.
Eso es religiosidad. Pero nos hemos confundido. No es que no está cool hablar en lenguas. Eso es para los ancianos, para los viejitos, para nombre, la solterona, para mí no, eso no está padre. Necesitamos una generación, jóvenes, llenos del fuego del Espíritu Santo. Necesitamos una iglesia hambrienta del Espíritu. Solamente de esa manera vamos a reinar en esta tierra. Solamente en esa manera vamos a gobernar. Solamente así se establece el reino de luz, de verdad, de libertad. ¿Por qué vives oprimido? Porque no oras, porque no lees la Biblia, porque no usas tu lenguaje espiritual. Por eso hay opresión. Pero cuando nosotros conocemos quién vive dentro de nosotros, quién está en nuestro corazón, tenemos una confianza segura. Y tal vez no sepamos qué va a pasar mañana, pero algo sabemos: el Señor está con nosotros. Él es mi bandera, amada iglesia. Él es Jehová Nisi. Él es tu estandarte. Él es Jehová Shalom. Él es tu paz. Él es el Shaddai, el Dios de toda suficiencia. Y de ahí tomo gracia sobre gracia sobre gracia. Oh, necesitamos anhelar crecer en el Espíritu de Dios. Lo necesitamos, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque nos estamos enfrentando a una generación perversa. Y si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a mover ni una piedra. Las lenguas son reveladas por el Espíritu, como lo leíamos en Corintios. Ahora vamos a Hechos, y yo creo que muchos conocen este pasaje. Oh Rama Soroma Santa Carrama Sontoco Ro Rama Sararama Sontoco Rama Sararamaso. Oh Ramanto Corroma Sararamantoco Ro Rama Sararama Sontoco Rama Sararamaso. Oh Ramanto Corroma Sarama Sontoco Ro Rama Sararama Sontoco Ro Rama Sararamaso. Arramantoco Roma Sararamantoco Ro Ramantara Rama Sontoco Ro Ramaso. Arramantoco Roma Santa Carrama Sontoco Ro Rama Sararamaso. ¿Qué esperas, iglesia? Ejercita tu lenguaje espiritual. Así se cambia una atmósfera. Así se cambia una atmósfera. Así se provocan los milagros, iglesia. Así se bajan del cielo a la tierra, a través del Espíritu Santo, a través del fuego de Dios, a través de su poder, iglesia. De esa manera se triunfa. De esa manera se vence, a través del Espíritu Santo. Hechos 2. Mira, yo hace mucho que perdí mi reputación por el Señor. No me importa nada. Lo único que quiero es hacer lo que Él quiere. Ese es el anhelo de mi corazón. Agradarlo a Él y únicamente a Él. La venida del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amada iglesia, la llenura del Espíritu Santo trae como consecuencia
el hablar en otras lenguas. Nosotros no podemos separar esto. Y muchas veces lo queremos separar y decimos: así estoy bien, estoy tranquilo, yo estoy bien lleno. Déjame decirte algo: si tú estás lleno del Espíritu, tienes hambre por las cosas del Espíritu. Y si tienes hambre por las cosas del Espíritu, el Espíritu te las da, te las entrega, porque no necesitas nada más que creer. Entonces estas experiencias no podemos tomarlas como aisladas. Estás lleno del Espíritu, hablas en don de lenguas. Estás lleno del Espíritu, la palabra de Dios fluye dentro de ti como río, como río, como río. No podemos aislarlo, no podemos separarlo. Es como si quisiéramos que el Espíritu Santo estuviera mudo y tener un monólogo con Él, pero no una conversación con Él. Necesitamos el don de hablar en otras lenguas. A veces nosotros lo rechazamos por temor o por miedo. Yo estuve ahí y recuerdo hace algunos años ya, cuando yo apenas empezaba a caminar con Jesús, fui a un congreso de jóvenes en Chihuahua, en la iglesia Vino Nuevo, Visión Juvenil. Y era una presencia de Dios tan real y tan poderosa. Y llegó el momento en que el predicador iba a orar por todas las personas que quisieran ser llenas del amor, del fuego, del poder de Dios y quisieran recibir este lenguaje espiritual. Y yo todavía no lo comprendía, y cuando escuchaba que alguien hablaba en el Espíritu me daba miedo. Yo decía: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Pero hasta eso guardaba mi distancia, porque decía: yo no quiero pecar. Yo no voy a decir si eso está bien o está mal, solamente no lo entiendo, Señor, pero aquí estoy. Y el predicador se bajaba de la plataforma y empezaba a orar por las personas, y empezaba por secciones. Y donde el predicador iba, que era el pastor Chris Richards, que un general de Dios en México, iba para allá, y yo nada más veía que gente caía, lloraban, temblaban, las sillas salían volando, una presencia impresionante. Y cuando él iba para allá, yo estaba en esa sección, y yo corría para el otro lado, y veía que el pastor venía para acá y yo me iba para acá, porque no entendía y me daba miedo. Puedo comprender que te dé temor, porque yo lo viví. Tal vez tú no, pero yo lo pasé. Y lo que aprendí fue lo siguiente, porque no todo terminó ahí. Yo empecé a caminar con Jesús, y a medida que empecé a conocer al Espíritu de Dios, empecé a anhelar lo que Él quería darme. Y entendí que era una herramienta para edificarnos como cristianos. Entonces empecé a pedirlo. Y ahora le decía: Espíritu Santo, ahora sí lo quiero. Ahora dámelo, por favor, mira, ahora sí lo quiero. Y empezaban después a hacer el llamado y decían: a ver, ¿quién quiere que oremos por él para recibir el don de hablar en otras lenguas? Y yo era la primera. Yo corría al frente, pero ¿qué creen? Pues no pasaba nada. Primero tenía miedo, después pasaba al frente y lo quería, pero había una parte de mí que no había comprendido que era por gracia. Y yo trataba de esforzarme en mi entendimiento, en mi naturaleza. Y yo decía: yo lo quiero, yo me he portado bien, mira, yo he venido a la iglesia todo el tiempo. Y no es así, es por gracia. Es solamente por amor que el Señor lo entrega, nos equipa. Amén. ¿Y sabes cómo pasó? Yo empecé a pedirlo, a anhelarlo, pero ya con tranquilidad y paz en mi corazón, sin afán. Y de pronto, de repente, estaba yo sola orando, amados. Estaba sola orando, y de pronto empiezo a sentir un calor en todo mi cuerpo,
y lenguas empiezan a salir dentro de mí y empiezo a moverme y empiezo a brincar, y yo decía: es el Espíritu Santo, me está visitando el Espíritu Santo. Llegó el día, llegó el día, llegó el día, llegó el día. Y a partir de entonces no he dejado de practicar el lenguaje de mi amado. No he dejado de hablar en lenguas. ¿Y sabes qué pasó hace un par de años cuando viajé con los pastores a CAP en Miami? Estábamos en un auditorio con miles de personas y el Espíritu Santo me decía: Giselle, ejercita tus lenguas en este momento. Y empecé a hablar en lenguas. Me dijo: hoy te bautizo con nuevas lenguas. Nuevas lenguas. Amada iglesia, nosotros tenemos que ir creciendo en todo. En todo. Amén. Si tú practicas el don de hablar en lenguas, hay nuevas lenguas para ti. Hay nuevas lenguas. Acuérdate que es un lenguaje celestial. Es un lenguaje espiritual. Amén. Ahora, las lenguas tienen propósito en nuestra vida. No solamente andamos como merolicos hablando y nada más sonando raro. Tienen propósito, amén. Todo tiene propósito lo que Dios hace. Y lo que sucede cuando tú hablas en el Espíritu es que tú bajas los recursos espirituales al ámbito natural. Amén. Y cosas que a lo mejor tú con tus ojos naturales no puedes comprender, son advertidas por el Espíritu de Dios. Y recuerdo 2 ocasiones en las que de mi espíritu brotaron lenguas y cambiaron las circunstancias. La primera, voy a tomar agua. La primera fue el día que mi mamá partió al cielo. Nosotros estábamos en casa, ella estaba en el hospital. Habíamos pasado ya muchos días de madrugadas en el hospital. Entonces ese día nos mandaron a descansar y nos fuimos a descansar mi hermana y yo, y de pronto recibimos una llamada. Era mi tía que estaba cuidando a mi mamá. Entonces nos dice: véngase al hospital porque su mamá ha pedido que vengan. Y pues bueno, fuimos. Cuando yo me subo al carro, que íbamos en ese trayecto, era de madrugada, yo empiezo literalmente a temblar. Pero a temblar, porque un temor empezó a invadirme. Empezó a invadir mi corazón, empiezo a temblar. Y es la primera vez, y creo que esto ya lo he comentado alguna ocasión, es la primera vez que yo sé lo que es temblar de miedo. Mi cuerpo reaccionó al temor. Sin embargo, cuando eso iba pasando, lenguas empiezan a salir dentro de mí. Y aunque estaba temblando, lenguas, y el lenguaje espiritual cada vez se hacía más fuerte. Y a medida de que pasó el tiempo y yo empecé a ejercitar el lenguaje espiritual, el temor desapareció. Y no solamente eso, cuando yo llego al hospital, me paro enfrente de la cama de mi mamá y es como si literalmente me hubieran vaciado una cubeta de paz. Es la paz que sobrepasa el entendimiento. Y la experimenté a un nivel que nunca lo había experimentado. Tuve una paz impresionante. Llegamos y estaba mi mamá y nos dijo: hijos, pónganme en las manos de Dios porque yo ya me voy. Llena de una paz impresionante. Y tenía a mis hermanos enfrente y les dije: nosotros somos gente del Espíritu. Vamos a empezar a comportarnos como gente del Espíritu. Y empezamos a levantar un lenguaje espiritual y una adoración. ¿Y sabes qué pasa cuando tú empiezas a ejercitar ese lenguaje espiritual? Es que tus sentidos espirituales son activados. Entonces tú puedes ver como Dios ve las cosas. En ese momento estábamos orando, estábamos adorando al Señor, y yo tengo una visión. Y veo a mi madre
vestida completamente de blanco, sonriente y con una corona hermosa. Y el Espíritu Santo me habla y me dice: Giselle, ella está lista. Y me dijo: tú sabes que a tu mamá le gustan las fiestas, porque mi mamá era muy fiestera. Y le dije: sí. Me dijo: no tienes idea la fiesta que le tengo reservada. Es un momento y celebramos. Pero amada iglesia, esto no hubiera acontecido si nosotros no fuéramos gente que se conecta con el Espíritu. No, si nosotros no fuéramos personas que anhelan estar escuchando lo que en el cielo suena. Si nosotros no fuéramos personas que son hambrientas porque la voluntad de Dios se realice en esta vida, y así tengamos que sufrir y tengamos que llorar, la voluntad de Dios es mayor que la mía todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahí es donde nosotros debemos estar, amada iglesia. Te cuento otra experiencia muy rápido. Una vez iba a atenderme con un doctor que no conocía, me lo habían recomendado. Iba a hacer este tipo de dietas y cosas así para bajar de peso. Pues total, yo fui, estaba esperando en el consultorio, había como 10 personas. Sale el doctor del consultorio y dice: tú pasa. Y a mí no me correspondía pasar, pero yo no entendía. Yo dije: ok, pasé. Y él me empieza a explicar el tema de la dieta, todo esto. Cuando de pronto me dice: ven, te voy a tomar las medidas. Y así, cuando él empieza a tomar las medidas, intenta sobrepasarse y tocar mi cuerpo de una manera indebida. Cuando él empieza a hacer esto, cae un shock en mí, porque no entendía lo que estaba pasando. Y me puse helada, fría completamente, y no podía ni moverme. Y de pronto le contaba a Roberto hace tiempo que lenguas empezaron a salir cuando yo estaba paralizada. Lenguas empezaron a salir. ¿Y sabes qué sucedió? Él no pudo hacer nada sobre mi vida, no pudo hacerme daño, no pudo lastimarme, porque el Espíritu Santo salió de lo profundo de mi ser y estableció un cerco, y ángeles empezaron a ministrar en un ambiente espiritual. Empezó a gobernar el cielo en medio de la oscuridad del pecado. El Jesús se hace real y se hace presente en tu vida. Lenguas. Ya se me fue el tiempo, ¿verdad? Pequeñinas. Resultados de hablar en lenguas. Voy lo más rápido posible porque siento una urgencia del Espíritu por llenarte esta mañana, y yo espero que a esta altura del mensaje tú ya estés diciendo: yo lo quiero, yo lo anhelo, yo lo necesito, yo quiero más del Espíritu, yo te quiero conocer. Te voy a decir algo: Dios no desperdicia nada, y si tú no lo quieres, se lo va a dar a la persona que sí lo anhele, y le va a dar tu porción también. Así que tú sabes, hermano. Resultados de hablar en lenguas. Bueno, Judas 1:20, voy rapidísimo. Judas 1:20 dice: vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. Primera de Corintios 14 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Bueno, igual te espero, Dip, tranquila. Yo estoy disfrutando el servicio, amada iglesia, no me voy a estresar. Amén. Hace mucho que no predicaba. Primera de Corintios 14. Ok, 2 1:4.
Ok, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y el 4 dice ahí mismo, pero más adelante dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Amén. Entonces, este es el fundamento bíblico de todo lo que te he dicho. Cuando nosotros ejercitamos ese lenguaje espiritual, nos estamos edificando en nuestro hombre interior. Amén. Estamos hablando el lenguaje del cielo. Y los resultados, gracias muchachas, los resultados de hablar en lenguas, número 1 es que la fe de Dios empieza a fortalecerse dentro de ti. Amén. Afina tus sentidos espirituales. Tú empiezas a hablar, a ver diferente, a comportarte distinto cuando somos llenos del Espíritu de Dios. Amén. Otro beneficio es el aumento en tu pasión por Dios. Hay días en los que todos no tenemos como que muchas ganas de orar. Ahí las lenguas. Cuando menos lo esperes, vas a estar encendido en una pasión por Jesús. Amén. Es un beneficio de hablar en lenguas. Número 3, vamos creciendo en el amor de Dios, porque todo, amada iglesia, es importante, pero todo tiene que ir conectado al amor de Dios. Amén. Porque si hablara lenguas angelicales, si hablara lenguas celestiales, pero no tengo amor, no sirve de nada. Solamente vengo a gritar aquí, y de eso no se trata. Amén. El amor tiene que ser una evidencia también de que el Espíritu Santo está dentro de ti y dentro de mí. Amén. Entonces vamos creciendo en el amor de Dios. Conforme más hablo ese lenguaje espiritual, más me parezco al Espíritu de Dios. Amén. Ahora, ¿quieres saber de qué está llena una persona? Platica con ella. El tipo de conversación diaria que tienes es el tipo de realidad espiritual que vives. Ahí anótalo, subráyalo, ponlo con mayúsculas. El tipo de conversación diaria que tienes es el tipo de realidad espiritual que vives. Tenemos que estar llenos de Dios. Tenemos que estar llenos de la palabra. Tenemos que llenarnos de la visión. Tenemos que llenarnos de reino, amada iglesia. Somos gente de reino, tenemos que ir contra cultura. Amén. Es un tiempo donde la voz del Espíritu necesita ser escuchada. Y estoy casi por cerrar. Les decía hace un momento que vivimos en medio de una generación perversa, de una generación difícil. ¿Y sabes qué sucede? Que el enemigo no le importa incomodar a los hijos de Dios. Levanta una voz fuerte y levanta una voz clara. Y sí al aborto, y sí a matrimonios mismo sexo, y sí, esa es la voz del enemigo, que no le importa incomodarte. No le importa. Se escucha fuerte y se escucha clara. Pero la voz de la iglesia es la voz del Espíritu, y es una voz que muchas veces se susurra, porque tenemos temor a ofender, porque tenemos temor a que nos tachen de religiosos, porque tenemos temor al qué dirán, y vamos callando la voz del Espíritu dentro de nosotros. Yo quiero preguntarte algo: ¿cuándo fue la última vez que hablaste en el Espíritu por más de una hora? Medítalo. ¿Qué voz se escucha dentro de ti? ¿Será que a mí me molesta tanto cuando mis vecinos ponen música con bocinas así, ponen sus no sé qué, y que ratas por aquí, ratas por allá y no sé qué, y me molesta? Y empiezo ramantaka rama sororamantaka rama son. Las despido en el nombre de Jesús. Las despido en el nombre de Jesús. Señor, llévatelas a otro lado. Señor, bendícelas en otro lado, Señor, en el nombre de Jesús. Y ya unas se fueron. Yo no sé. Amén. La voz del Espíritu es la voz de la iglesia. Y esa voz dentro de nosotros tiene que resonar fuerte, amada iglesia.
tiene que resonar fuerte. Cuando te esté gritando el problema, la voz del Espíritu tiene que ser mayor, tiene que ser más clara, tiene que ser más poderosa. Tenemos que subir y elevar la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos que elevar la voz en la situación de tu familia. Cuando el enemigo está diciendo escasez, tú empiezas a decir prosperidad en el nombre de Jesús, libertad financiera en el nombre de Jesús. Cuando el enemigo dice divorcio, tú empiezas a decir restauración, restauración, salvación. Cuando el enemigo dice muerte, tú empiezas a decir vida, la vida de Dios, el Zoe de Dios empieza a salir de mí, se establece en el nombre de Jesús. Empiezo a declarar la palabra, a establecer el reino, a cambiar la realidad a través del Espíritu, a través del Espíritu. A través del Espíritu necesitamos hacer resonar ese lenguaje que muchas veces clama sin que tú lo entiendas, pero está clamando por tu familia, está clamando por la iglesia, está clamando por tu matrimonio, y tú no lo puedes entender, pero el Espíritu Santo te lo puede revelar. Y de pronto, después de hablar en lenguas, tú tienes una dirección. Y de pronto, después de hablar en lenguas, tú tienes una visión de lo que el Señor quiere hacer, de lo que el Señor quiere hacer. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga. Y es una voz que no puede ser callada dentro de nosotros. Es una voz que tiene que escucharse. Es una voz que tiene que clamar por los sueños que Dios tiene para ti. Si supieras todos los planes que Él ha diseñado particularmente para ti, si tan solo los pudieras ver con el Espíritu, tu ánimo y tu vida sería diferente. Pero estamos silenciados, estamos callados, estamos oprimidos porque no anhelamos las cosas del Espíritu, y no las anhelamos porque todavía no le conocemos lo suficiente. Si nosotros le conociéramos, amada iglesia, anheláramos todo lo que Él nos quiere dar, todo, porque Dios no te va a dar nada malo. Dios tiene riquezas y tiene planes en el cielo, y necesita gente que pueda conectarse a esa atmósfera y decir: yo lo bajo, yo lo bajo, yo lo bajo, yo lo creo, yo lo establezco, yo lo rompo en el nombre de Jesús. Sabes que cuando yo estaba a punto de morir, hubo personas a mi alrededor que tuvieron que arrebatar mi vida del Espíritu. Tuvieron que arrebatarla y tuvieron que pararse firmes. Y hubo muchas personas, muchas, pero una de ellas fue mi hermana. Y el día que estuve más grave, ella empezó a clamar de una manera impresionante por mi vida. Y al día siguiente, una amiga mía que es espiritual me manda un mensaje y me dice: Giselle, soñé a tu hermana. ¿Y sabes lo que estaba haciendo? Yo la vi, Giselle, y yo le escuché diciendo: arrebato la vida de Giselle, arrebato la vida de Giselle, la arrebato y declaro la vida de Dios. ¿Por qué estoy aquí, iglesia? ¿Por qué estoy aquí? Porque una realidad del Espíritu se estableció en una realidad natural que indicaba totalmente lo contrario. Estoy predicando a los 2 meses de haber estado en cama, grave, muy grave. Hay gente que ha padecido COVID y al año todavía tienen tos. ¿Soy por lo buena que es Giselle? No, hermano, no, tengo mi carácter. Pregúntele a Roberto. Amén. Es el Espíritu Santo. No hay nada mejor ni mayor que yo tenga
que no se llame Espíritu Santo. Él es el tesoro de mi vida. Él es mi amado, Él es mi amigo, Él es mi salvador, Él es mi proveedor, Él es mi libertador, Él es mi fortaleza, Él es mi consuelo, Él es mi maestro. Es el que sostiene mi vida, amada iglesia, y es el que sostiene la tuya también. Se llama Espíritu Santo. Termino con este versículo en el libro de Cantares. Es un libro que a mí me encanta. Cantares es una relación, habla de una relación del joven con una joven. Y para darles un contexto, esta relación presenta una analogía de la relación de Cristo con su iglesia. Amén. De Cristo, nosotros somos la novia de Jesús, somos la iglesia por la cual Él ha de venir, somos la iglesia que Él está perfeccionando. Y hay un versículo en Cantares 8:13 que dice: amada mía, que te entretienes en los jardines, tus compañeros tienen la dicha de oír tu voz, déjame oírla también. Y el Espíritu Santo me decía: Giselle, yo anhelo escuchar la voz de la iglesia. Yo anhelo escuchar la voz dentro de ellos que cambia las circunstancias. Yo anhelo que se conecten conmigo. Yo anhelo que clamen en ese lenguaje celestial que yo les he dado. Amada iglesia, es el tiempo de subir la voz, es el tiempo de gritar, es el tiempo de que los demás te escuchen, que hay un Dios real que cambió tu vida, que hay un Dios verdadero que sigue haciendo milagros. Es el tiempo en el que nosotros tenemos que gritarle al mundo que sí se puede vivir diferente. Sí se puede. Sí se puede a través del Espíritu Santo. Y esta mañana el Espíritu Santo va a impartir sobre ti ese lenguaje espiritual, si tú lo anhelas, si tú lo quieres. Y el Espíritu Santo te va a llenar si tú tienes hambre. Y te va a dar nuevas lenguas si así se lo pides.